Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio de reflexión y aprendizaje. Empezaré con esta frase: el alma herida se levanta, porque la miseria de afuera no puede matar la grandeza de adentro. The wounded soul rises up because the mystery outside cannot kill greenness within. Hoy hablaremos de un tema que atraviesa nuestra sociedad y nuestras vidas: la desigualdad social. Para explorar esta problemática, nos acercamos al poderoso mensaje del cuento El Vencedor, de César Vallejos, una obra que reflexiona la lucha humana, la injusticia y la esperanza en medio de la adversidad. En este video desarrollamos el contexto del poema y de su autor, la manera que Vallejo representa la desigualdad social, los elementos literarios que fortalecen su crítica social, y finalmente reflexionaremos sobre lo que esta obra nos invita y cuestiona hoy. Los invito a quedarse hasta el final de este video para comprender cómo la literatura puede convertirse en una voz que denuncia y que acompaña y que inspira cambios profundos. La pregunta que nos invoca a reflexionar hoy es la siguiente: ¿cómo es posible que después de tantos avances sociales y del paso del tiempo aún sigamos permitiendo que la desigualdad marque el destino de millones de personas? En el planteamiento de la justificación del problema, que la desigualdad social sigue siendo una de las contradicciones más grandes de nuestra sociedad. Aunque hablamos de justicia y progreso, millones de personas continúan viviendo sin acceso a condiciones básicas de dignidad. Esta problemática no solo implica las carencias económicas, sino la producción de sistema que limita las oportunidades y vulnera los derechos. En el cuento El Vencedor, de César Vallejos, demuestra que la justicia no es reciente, sino es una estructura histórica que se ha mantenido a lo largo del tiempo, adaptando nuevas formas como la brecha digital, la pobreza rural, la falta de oportunidades. Y analizar la obra permite conectar el pasado con el presente, relevando la permanencia de nuestros mecanismos de exclusión. La literatura además ofrece una mirada humana y profunda que trasciende los datos, mostrando el impacto emocional y existencial, la desigualdad. Por ello, El Vencedor no solo anuncia un sistema opresivo, sino que invita a reflexionar sobre las necesidades urgentes de transformar esta realidad. Bueno, César Vallejo trabajó como profesor en varias escuelas rurales y urbanas. Esta experiencia lo sensibilizó profundamente con la pobreza y el sufrimiento social del Perú, lo que se vería reflejado en Trilce y Poemas Humanos. Mientras trabajaba como profesor en primaria en Trujillo y tuvo como alumno a Ciro Alegría, un futuro escritor indigenista, lo cual Alegría recordaría la experiencia con una sensación de lejanía y emoción al recordar a su profesor. El 24 de diciembre de 1920 gana el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Flava de Gesta. Lo curioso es que compite escondiendo su identidad bajo un seudónimo. En 1930 las autoridades lo persiguen por sospechas de activismo, pero la orden luego es anulada gracias a intelectuales que lo apoyan. En 1931 le niegan la publicación de su cuento Paco Yunque por ser muy triste. En julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. De vuelta a París es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores. Entre septiembre y noviembre escribió sus últimas composiciones líricas de Poemas Humanos y España, aparte de Mí este cáliz, así como el drama de tema incaico, La Piedra Cansada.
A inicios de 1938 trabajaba como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida y entra en crisis. El 7 y 8 de abril falleció. Una semana más tarde por tuberculosis a los 46 años, el 15 de abril. Un Viernes Santo de llovizna, no un jueves, como había dicho en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre un cuento que realizó Vallejo, el cual se titula El Vencedor. Este se realizó alrededor del año 1910, donde se veía un Perú muy marcado por la desigualdad social, la pobreza y las familias muy autoritarias, mostrándonos que el maltrato en la época era visto con mucha normalidad. Este contexto histórico y social pues influyó directamente a la manera en que el autor creó a los personajes y demostró la carga emocional del relato. Desde el plano literario de Vallejo, nos muestra que él pertenecía a una corriente que buscaba demostrar la realidad sin embellecerla. Por eso su estilo llegaba a combinar la realidad cruda y la sensibilidad humana, lo que permitía pues que se viera el sufrimiento cotidiano de una manera mucho más directa y emotiva. En El Vencedor se nos presentan los personajes sin un nombre propio, lo que reforzaba pues su carácter simbólico en la trama. El cuento nos presenta a personajes como el hermano mayor, que lo vemos reflejado como un adolescente, sin edad exacta, pero con una personalidad agresiva y autoritaria, que estaba formada por el mismo ambiente violento de la época. Él representa lo que es los jóvenes que han interiorizado la violencia como una forma de poder. También tenemos al hermano menor, que lo vemos o se simboliza como un niño pequeño, que nos muestra su temor y la fragilidad. Él simboliza lo que es la inocencia, que resulta ser la más afectada en la desigualdad y la violencia en la misma familia. Y finalmente pues también tenemos a la madre, que viene a ser la figura adulta en esta trama, pero representada pues de manera pasiva y silenciosa, donde se ve pues su falta de intervención reflejada con la normalidad del maltrato de la época y la limitada capacidad que pues tenían las mujeres para enfrentar la autoridad doméstica de ese tiempo. Con los personajes, lo que Vallejo nos muestra es que la violencia no es la verdadera demostración de fortaleza, sino que es una consecuencia de un entorno injusto que pues al final de cuentas hiere profundamente a todos los que la han pasado. En este sentido, el cuento nos plantea que no existe realmente un vencedor, porque incluso hasta quien parece ejercer un poder fuerte está marcado pues por su propio dolor, por la dureza del contexto en el que se ha formado y en la manera que ha crecido. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es John Anthony Yamkaya Julka y hoy presentaré 3 escenas significativas del cuento El Vencedor de César Vallejo, donde se revelan con crudeza la desigualdad social, el abuso de poder, la injusticia emocional que atraviesan los personajes. Para comenzar, la desigualdad se manifiesta desde la descripción inicial de los niños. Vallejo escribe: Juncos era el niño descalzo, sus pies desnudos mostraban los talones rajados, el pantalón andrajoso.
mientras que Cancio tenía zapatos nuevos. A través de este contraste, el autor nos muestra que, incluso antes de la pelea, el destino de cada niño ya estaba marcado. La ropa se convierte en un símbolo de jerarquía social. Junko no solo estaba pobremente vestido, está discriminado por su origen. Esta escena evidencia cómo la desigualdad nace en lo cotidiano y se normaliza sin cuestionamiento. En segundo lugar, la escena, el abuso de poder surge desde la presión colectiva, o sea, en grupo. El cuento dice: al primero que habla le rompo las narices. Se hacían apuestas como en las carreras de caballo. Aquí la violencia no viene solo de un niño, sino ya que del grupo entero. Los espectadores se convierten en jueces y verdugos, imponiendo miedo y control. Los protagonistas ya no tienen voluntad propia, están atrapados en la hostilidad del entorno. Esta escena refleja cómo la sociedad puede manipular, humillar y dirigir a los más vulnerables bajo la fuerza de la amenaza. Finalmente, en la tercera escena vemos la injusticia más dolorosa cuando Juncos, a un ganador, queda emocionalmente derrotado. El propio vencedor estaba triste, se apartó, nadie le hizo caso, lo miraban con extrañeza. Aquí la victoria pierde todo su sentido. La comunidad niega su triunfo porque su pobreza lo deslegitimiza. Mientras el perdedor recibe consuelo, el ganador recibe soledad. Vallejo así nos muestra que hay injusticias más profundas que un golpe, aquellas que vienen del rechazo, del desprecio y de la indiferencia. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Abraham Edu Liñán Torrealba. Mi tema es sobre la descripción y análisis de la problemática planteada en el o los casos del argumento de ejemplificación del ensayo. Establecer la relación existente entre el caso con el ODS 10 y 16. La desigualdad es un obstáculo que limita derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo digno. Según Alba, de 2015, constituye uno de los principales frenos para el desarrollo equitativo de las sociedades porque restringen el acceso de amplios sectores a oportunidades básicas en la misma línea. En la misma línea, García Rivas de 2023 señala que en el Perú la desigualdad está incrustada en estructuras políticas y económicas, lo que hace necesaria una reforma constitucional que garantice una distribución más justa en los recursos y de los derechos ciudadanos. Finalmente, Marmo de 2015 sostiene que las brechas sociales sostienen un impacto directo en la salud y el bienestar de las personas, lo que demuestra que la desigualdad no es solo un problema económico, sino también humano y ético. Estos planteamientos se reflejan en casos concretos que ejemplifican cómo la desigualdad afecta la vida cotidiana. Por ejemplo, en Puno, un adolescente abandonó sus estudios por falta de conectividad y recursos económicos y tecnológicos durante la pandemia, lo que evidencia la brecha digital y educativa. En Loreto, una mujer indígena murió en parto por no contar con atención médica cercana, mostrando la precariedad de los servicios de la salud en comunidades amazónicas. En Cajamarca, agricultores fueron excluidos de programas laborales del Estado por carecer de documentos formales, a pesar de trabajar diariamente, lo que refleja cómo la informalidad y burocracia limitan el acceso de los derechos laborales básicos. Estos casos confirman que la desigualdad no es abstracta, sino una realidad concreta, vulnera derechos y perpetúa la exclusión. Por ello se relaciona directamente con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades dentro de los países, y con el ODS 16, que promueve las sociedades justas e inclusivas cuando la educación, salud y el trabajo digno no son accesibles para todos. No hablamos de igualdades de oportunidades, sino un sistema que sigue reproduciendo la opresión. Reconocerlo es el primer paso para transformar las estructuras y avanzar hacia un país más justo y solidario. Muchas gracias. Me presento, soy María Fernanda Quiñones Zabaleta, de la carrera profesional de Ciencia del Deporte de la sede de Los Olivos. Yo voy a hablar sobre mi parte. La desigualdad, como hemos visto en los casos de Puno y Loreto, nos golpea
No hablamos solo de cifras, hablamos de niños que no tienen acceso a medicinas básicas, de comunidades que esperan décadas por un agua potable y de jóvenes talentosos cuyas oportunidades son limitadas por el lugar donde nacieron. Esta cruda realidad de injusticia persistente es el dolor, es la opresión que sentimos ante un sistema que privilegia a unos pocos. Y fue precisamente esa opresión la que fue plasmada magistralmente por César Vallejo en su obra, dándoles voz a los que cargan el peso de los golpes tan fuertes. Ahora los invito a escuchar el eco de ese sufrimiento en el poema que da título a su primer libro, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Será tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos mandan a la muerte? Vallejo nos recuerda que estos golpes, estas zanjas oscuras que marcan el rostro del más fuerte, son las cicatrices de la desigualdad en el Perú. No son castigos divinos ni casualidad. Son el resultado directo de un sistema que perpetúa la falta de oportunidades en la sierra y la Amazonía, dejando a miles en la periferia del progreso. Visibilizar estos rostros de la opresión es nuestro primer paso para actuar. Por eso, al buscar reducir las brechas y alcanzar el ODS-10, no solo cumplimos una meta internacional, luchamos para que los heraldos negros de la injusticia social no sigan triunfando sobre la esperanza de nuestros pueblos. Esa fue toda mi exposición, muchas gracias por su atención. Le paso al siguiente compañero. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Ahora me corresponde presentar la infografía y la historieta que elaboramos en Canva como parte del componente visual del proyecto. Aunque nuestro ensayo se centra en la desigualdad social, decidimos complementar este análisis con estos recursos gráficos porque muestran que la desigualdad también aparece en el conflicto entre tradición y modernidad. Es decir, no solo existe desigualdad económica, sino también cultural, generacional y simbólica, especialmente cuando ciertos conocimientos pierden valor frente a lo moderno. En primer lugar, la infografía organiza de manera clara la definición del conflicto entre tradición y modernidad, sus principales causas y los efectos que producen la vida comunitaria, su diseño, tipo periódico antiguo. Refuerza visualmente la idea de memoria cultural, mostrando cómo muchas costumbres y saberes tradicionales se van desplazando por modelos modernos orientados al consumo, la rapidez o la tecnología. Esto permite entender que también existe una desigualdad cultural. Lo moderno se impone como superior, mientras que lo ancestral queda subestimado o relegado. Por otro lado, la historieta El último susurro de la Tierra presenta esta problemática desde una perspectiva más humana y narrativa. El contraste entre Clara, que confía en los algoritmos y sistemas automatizados, y su abuelo, que representa la sabiduría ancestral como evidencia, como la modernidad, puede generar brechas sociales y generacionales. La escena del collage influencer muestra cómo una tradición puede vaciarse de sentido cuando se comercializa, mientras que la escena La Tormenta demuestra que los saberes ancestrales siguen siendo válidos y necesarios, cuestionando la idea de que lo moderno siempre es mejor o más eficiente. El mensaje central de ambos recursos es que la desigualdad social no solo se expresa en lo económico, sino también cuando se desvalorizan las culturas, los conocimientos herederos y las identidades colectivas. La desigualdad aparece como una forma de entender el mundo, intenta imponerse sobre otra. El objetivo de incluir la infografía de la historieta es que la audiencia comprenda que la desigualdad es un fenómeno amplio y complejo, que también afecta la dimensión cultural. Con estos recursos buscamos fomentar una reflexión crítica y mostrar que tradición y modernidad no deben enfrentarse, sino dialogar para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de su diversidad cultural. Gracias. Hola, soy yo Quiñones de nuevo y ahora yo les hablaré del cierre. En resumen, hemos realizado un recorrido que va desde el arte hasta la realidad peruana. Nuestros compañeros y yo demostramos cómo la sensibilidad de César Vallejo, forjada en la pobreza y la injusticia, denunció en su cuento El Vencedor que la violencia y el resentimiento se producen en un sistema desigual, donde no hay un verdadero ganador.
Analizamos que esta desigualdad se manifiesta en la discriminación por la apariencia y el abuso de poder. Finalmente, comprobamos con casos concretos que esta injusticia es actual. Por ejemplo, la falta de conectividad en Puno y la precariedad de la salud en Loreto demuestran la restricción de derechos fundamentales. Esto nos conectó directamente con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades dentro de los países. Y las recomendaciones finales por parte de mi grupo es fortalecer las políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades en educación, salud y empleo. Segundo, promover una educación inclusiva, crítica y humanista, que forme ciudadanos conscientes de su rol social. Tercero, fomentar la participación comunitaria para que las personas se involucren activamente en la construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria. Cuarto, incentivar la solidaridad y el respeto. Son valores esenciales para reducir las brechas y construir relaciones más justas. Y por último, impulsar la reflexión a través del arte y la literatura, como la obra de Vallejo, que nos invita a mirar de frente las injusticias y buscar transformarlas. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.